lengua, teniendo de informante como una segunda lengua una persona hablante nativa en los cursos. Bueno, podría contar muchísimas cosas sobre él, pero voy a darle el espacio a Carlos. Carlos, voy a presentarlo. Él es el doctor Carlos Sánchez Avendaño, doctor hecho en España, pero sus estudios todos fueron aquí en Costa Rica. Carlos es uno de mis estudiantes más recordados, queridos, y pienso que uno de mis mejores alumnos, y me siento muy contenta, orgullosa de haberle podido dar sus primeras enseñanzas en el campo lingüístico. Llevó varios cursos conmigo, cursos de carrera, y posteriormente la maestría en lingüística. Siempre se destacó por ser un estudiante excelente. Y tan es así que tiene el título, pero empezó trabajó primero en cursos de gramática, también en español para extranjeros. Fue parte como una segunda lengua. Yo tenía el programa de español para extranjeros y él empezó a trabajar también conmigo ahí ya la relación con segundas lenguas, que es parte de lo que le ha servido recientemente para poder crear materiales para enseñar la lengua para tratar de revitalizar esa lengua entre los malecos y ya con otros grupos. Diferentes textos para las escuelas, y en eso le sirvió su entrenamiento de enseñar el español a extranjeros como una segunda lengua, porque la metodología es totalmente diferente. Carlos hizo su tesis de maestría, precisamente, se llama, vamos a ver aquí, la percepción de la fluidez en español como segunda lengua. Así es que esa fue su tesis de maestría, porque posteriormente ya en España la tesis es sobre el desplazamiento de la lengua guatusa en contacto con el español. Ahí habla de la identidad étnica, ideologías lingüísticas y perspectivas de conservación. Si las lenguas en general van desapareciendo con los años, porque hay otras que van tomando su lugar, y eso se ve no solo con las lenguas indígenas, sino con otras. Las lenguas de grupos minoritarios
van desapareciendo con mayor rapidez. Y una de las formas de mantener esas tradiciones, todo una cosmovisión es mediante este tipo de obras como este diccionario y también, pero también de personas que tengan la voluntad de hacer y de trabajar para que esa gente conserve su identidad. Recuerden que saberlo, conocer las raíces, hablar una lengua, tener sus creencias, sus vivencias, es lo que nos hace ser lo que somos. Así es que tener ese orgullo por lo propio es importantísimo. Y Carlos es uno de los jóvenes investigadores, docentes y también es miembro de la Academia de la Lengua de los más jóvenes actualmente, así es que voy a dejar que él hable de él, de su trabajo, pero sí quiero, ¿verdad?, que ustedes sepan, ya él lo sabe, que estoy tan orgullosa de su trabajo y todo, al igual que de otros estudiantes míos, que veo algunos por aquí también. Bueno. Bueno, después de esta presentación, a ver qué digo yo. Interesante. Y después de esta presentación que hizo doña Gilda de mí, ya me dio hasta un poco de pena, pero bueno, le agradezco muchísimo esas palabras tan elogiosas. Lo primero que debería decir es que esta es la tercera presentación del diccionario. Hubo una primera, digamos, una presentación más técnica, desde el punto de vista de cómo se hacen los diccionarios. Luego, hace 15 días, se hizo la presentación en territorio maleco. Fue una de las actividades pues, que me gusta recordar más. Hubo una presencia como de 90 personas malecos y hablamos de Don Adolfo, obviamente, del diccionario, de su relevancia. Y pues esta tercera presentación que habíamos hablado con doña Gilda de realizar en algún momento, que tuviera un carácter más divulgativo, ¿no? Un carácter más de pues lo que ha sido precisamente de homenaje y de recordar a don Adolfo Constella. Yo me voy a referir un poco más a la obra, al diccionario, pero es que es imposible hablar del diccionario sin hablar de don Adolfo, ¿verdad? Y bueno, ustedes verán que yo le digo don Adolfo, nunca podré decirle de otra manera. Fue mi maestro, mi mentor, y ahora que doña Gilda recordaba un poco cómo él entró en el campo de la lingüística de lenguas indígenas, un poco por una especie de curiosidad autogenerada, ¿verdad? En mi caso es diferente, porque don Adolfo fue profesor mío en segundo año de la universidad, entonces pues obviamente desde ese momento yo entré en contacto con el universo de las lenguas y las culturas indígenas del país. No era un curso de lenguas indígenas, era un curso de gramática española, pero a don Adolfo se le salía, ¿verdad? Él no podía existir sin hablar de estos temas y obviamente pues era contagioso, ¿verdad? Y era un apasionado definitivamente de todos estos temas. El diccionario que hemos publicado después de muchísimo tiempo, y aquí no es tanto muchísimo tiempo en términos de la editorial, ¿verdad? Porque en realidad pues el proceso fue relativamente rápido, sino en realidad por el proceso de creación del diccionario y recopilación del vocabulario. Don Adolfo, como recordaba doña Gilda, empezó a trabajar en territorio maleco en 1969 y murió en el 2013. Es decir, hay básicamente 40 años de trabajo en este diccionario, 40 años de trabajo continuo, y precisamente eso explica que este diccionario no sea cualquier diccionario. En realidad, le pusimos este nombre por abreviarlo, para que se manejara de una forma muy simple,
pero yo hubiera querido que se llamara algo así como Diccionario Etnográfico Enciclopédico Lingüístico de la Lengua Malecu, porque es todo eso, ¿verdad? O sea, es realmente una enciclopedia de la cultura más que simplemente un diccionario al que podríamos estar acostumbrados. Él trabajó de este diccionario hasta el último momento de su vida, en realidad a mí me consta, yo llegué a visitarlo más o menos un mes y medio antes de que él falleciera a la casa, porque precisamente estaba dirigiendo la revista de estudios de lingüística Chibcha y queríamos publicar un número especial sobre experiencias de trabajo de campo en Costa Rica. Yo le pedí obviamente a don Adolfo que escribiera un artículo sobre su experiencia de más de 40 años trabajando con comunidades indígenas del país, porque sabía que eso no podía perderse. Sin embargo, él me dijo: Carlos, está bien, me interesa la idea, pero yo estoy escribiendo ahora el diccionario Malecu y ese es mi proyecto. Si usted quiere, viene y me entrevista. Bueno, me fui yo con la grabadora, o sea, si no era de carretes, sino una grabadora digital, y efectivamente estuvimos hablando, no sé, unas 3, 4 horas, ¿verdad? Y eso se publicó en un artículo que está en línea, les recomiendo, que se llama Hacer lo que uno siempre ha querido, entrevista a don Adolfo Constelo Maña. Es un texto hermoso, donde cuenta muchísimo de su experiencia, cómo entró a los territorios y por qué él sentía esta fascinación por las lenguas del país. Bueno, les decía que cuando yo llegué, pues él estaba trabajando en el diccionario, hizo una pausa para atenderme, para la entrevista, y cuando ya eran, no sé, si como las 5 de la tarde, me dijo: bueno, Carlos, yo sigo trabajando en el diccionario. Y así fue, ¿verdad? Se levantó y siguió en lo que estaba. Lamentablemente, don Adolfo pues no pudo concluir esta obra por una enfermedad que le sobrevino de una forma muy repentina, y el diccionario, junto con otros textos que estaba preparando, pues quedó en la computadora, ¿verdad? 3 años después, a mí me entregaron los archivos digitales del diccionario con la encomienda de que lo terminara, ¿verdad? Y pues obviamente en ese momento para mí era un gran honor. Se imaginarán ustedes lo que significa que a uno le digan: termine la obra de su maestro, ¿verdad? Y no de cualquier maestro, es que Adolfo Constelo era un maestro con mayúscula. Y no solo era un honor pensar en poder darle fin a esta obra magna, sino también que yo era muy consciente de la necesidad de que este diccionario se publicara. Primero, 40 años de trabajo no podían perderse, y segundo, los malecus sabían que se estaba produciendo el diccionario y preguntaban constantemente: ¿y el diccionario? ¿Qué pasó con el diccionario? Don Adolfo Benín nos contaba que estaba redactando el diccionario, ¿y dónde quedó? El malecu de las lenguas, digamos, de los pueblos históricamente asentados en Costa Rica, de los pueblos indígenas, el pueblo malecu era el único que no contaba con un diccionario de esta naturaleza. Ya se había publicado, en la década de 1980 se habían publicado los diccionarios de Bribri y de Cabeca, posteriormente se publicó el de Boruca y el de Téraba, así que eran los malecus los que estaban todavía sin su diccionario. Pero don Adolfo me lo repetía constantemente, él no tenía ninguna prisa en terminar las cosas porque le gustaba que todo fuera realmente preciso, exacto, bien hecho, ¿verdad? Y entonces, pues él quería que el diccionario malecu tuviera unas características muy particulares en ese sentido. Yo me atrevo a decir que, bueno, y lo puedo decir creo que con conocimiento de causa al haberlo terminado, que es posiblemente el mejor diccionario que se ha hecho de una lengua indígena de Costa Rica. Porque efectivamente la calidad de los datos lingüísticos es increíble, pero además, como decía doña Gilda, porque tiene una cantidad de información cultural, de información etnográfica que no encontramos normalmente en otros diccionarios. Entonces, es una obra que realmente viene a sentar un precedente sobre cómo se puede crear un diccionario. Y no me voy a meter aquí en cuestiones técnicas, a alguien si después le interesa pues nos ponemos a conversar, pero además a nivel lingüístico es una obra muy interesante por su nivel de descripción. Muchas veces los diccionarios a los que estamos acostumbrados